Hola, este pretende ser un pequeño video introductorio de nuestro nuevo reglamento de arbitraje que entró a regir el pasado 1 de febrero del 2020. Con este reglamento de arbitraje lo que buscamos fue la modernización de nuestro reglamento. Este incorpora las mejores prácticas internacionales, pero además utilizamos nuestros más de 20 años de experiencia para tratar de producir un instrumento que fuera útil tanto para las partes, para el centro, como para los árbitros. La idea fue incorporar todo lo que hemos visto que funciona, tanto aquí como en otros centros, y ir quitando todos los conceptos o los elementos del reglamento anterior que tal vez ya no eran tan útiles para todos los involucrados en un arbitraje. La idea principal de este nuevo instrumento es que sea flexible, que sea amigable tanto para las partes como para el tribunal, para que puedan llevar el proceso de la manera que mejor se adapte a sus necesidades. Es decir, la idea es que este sea una herramienta de ayuda y no un obstáculo para la conducción del proceso. Además, hay ciertos nuevos conceptos o recursos que facilitan el proceso y que esto conlleva una importante economía. Además, incluimos el procedimiento abreviado, que es un proceso mucho más rápido y corto, que puede ser útil en ciertos casos puntuales. Una idea general a lo largo del reglamento es que todo se tiene que llevar de manera digital. Esto considerando, por supuesto, cuestiones de practicidad, pero también de eliminar el uso del papel, de acercar a las partes independientemente de dónde están. Entonces, tenemos regulado en el artículo 5 y en el artículo 4 cuestiones del expediente digital que se lleva todo en la plataforma del centro, pero además la cuestión de firma digital y firma escaneada para la facilidad de todas las resoluciones y todos los documentos que se llevan adentro del expediente, y se cambió el vencimiento del plazo porque al ser todo electrónico, poco importa el horario hábil del centro. Entonces, el vencimiento de los plazos es a las 24 horas del día en que vence. En cuanto al procedimiento, vamos a ver que este se parece mucho a lo que teníamos antes, con unas excepciones notables. Tenemos una solicitud de arbitraje regulada en el artículo 6, que tiene más o menos los mismos requisitos que habíamos observado en el reglamento anterior. Sí, cuando se presenta esa solicitud de arbitraje, el centro revisa que contiene todo lo que dice ahí, entonces esta se notifica a la requerida y a la requirente, y en esa notificación es que se hace la solicitud de gastos. Hay 10 días para presentar la respuesta. Esta respuesta está contenida en el artículo 9 y ese es el momento en que la requerida se apersona al proceso. Entonces, en ese escrito de respuesta, se apersona al proceso, deposita los gastos correspondientes y además se introduce un elemento adicional que es que si la parte tiene intención de presentar una reconvención, en ese momento lo hace. En ese mismo plazo es que la requirente también deposita lo correspondiente a su parte de los gastos administrativos y honorarios del tribunal. Una vez que se da ese depósito, seguimos con la constitución del tribunal arbitral. Esta parte se hace de conformidad con lo que las partes escogieron. Entonces, si las partes habían dicho que ellas serían las que nombran al tribunal, entonces se sigue ese acuerdo de partes, pero si las partes no determinan esto y nada más dice que se procede según el reglamento del centro, lo que dice nuestro reglamento es que el centro lo nombra
y generalmente va a ser un tribunal unipersonal, a no ser que el Consejo Directivo del Centro considere que por la complejidad del proceso amerite un tribunal colegiado. En ese momento se hacen los nombramientos, se les solicita a los árbitros nombrados que revisen si hay un conflicto de interés y que presenten una declaración jurada en caso de que, bueno, no siempre tienen que presentar la declaración jurada, y que revelen en caso de que haya alguna circunstancia que consideren que podría afectar su independencia o imparcialidad. Y esto se le comunica a las partes para que presenten una objeción a los nombramientos en un plazo de 5 días, en caso de haberlo. Si las partes no presentan ningún escrito de recusación, entonces se instala el tribunal y hay 30 días a partir de la constitución del tribunal que se tienen que emitir unos términos de referencia. Estos términos, esta es una de las inclusiones más notables del nuevo reglamento, son los que van a marcar la pauta de cómo se va a llevar el proceso a partir de ese momento. Entonces, si ven el artículo 25, que es el que se refiere a estos términos, incluye elementos que pueden ser tomados a consideración a la hora de redactar estos términos. Entonces se habla de la exposición sumaria de las pretensiones, la estimación del proceso, información de contacto de las partes, medios para notificación y cuestiones relativas al procedimiento, como reglas para la presentación de escritos y prueba en caso que las partes quieran incorporar temas que tengan que ver con soft law o algo por el estilo, y el calendario procesal. En ese momento, entonces, se fijarían las fechas en que las partes intercambiarían los escritos y la fecha en que habría una audiencia de prueba, así como cualquier otra actuación que el tribunal estime pertinente. Este calendario es muy útil porque le permite a las partes y al tribunal organizarse y saber desde un inicio cómo y en qué fechas es que va a transcurrir el proceso. Entonces, es algo muy útil para la organización y para que todos estén en la misma página. Con este calendario procesal, ya no se requiere que se le dé traslado a los escritos, sino que las partes mismas van a saber el momento en que tienen que presentar sus escritos, independientemente que el tribunal se pronuncie o no. Esto además ayuda a que el proceso camine más rápido porque no hay que esperar a solicitudes o resoluciones adicionales del tribunal y de las partes, pero además lo que hace es que el tribunal tenga que gastar menos tiempo haciendo resoluciones administrativas que podrían ser innecesarias. Luego, el reglamento establece plazos para el intercambio de escritos en caso de que no haya un calendario procesal establecido. Entonces, se recomienda que las partes tengan un calendario procesal establecido, pero en caso de que no lo hayan, o no lo hagan, perdón, tienen la demanda 15 días, la contestación y reconvención 15 días, y la contestación a la reconvención otros 15 días. Todo esto está en el artículo 26. Luego el artículo 27 se refiere a la audiencia de prueba y luego hay 10 días para conclusiones. Posteriormente se da el cierre de las actuaciones, que es el momento que el tribunal marca, y a partir de ese momento no se pueden presentar escritos ni prueba, porque se supone que en ese momento es que ya se cierra el proceso, y además a partir de ese momento es que se cuentan los 60 días para laudar. Es decir, el tribunal, según el artículo 44, tiene 60 días después de este declarado cierre de actuaciones para emitir su laudo. Y luego, una vez que se emite el laudo, hay 10 días para aclaración, adición y corrección del laudo. Hay dos conceptos importantes que incluye este nuevo reglamento, que son herramientas que ayudan a que el centro
los árbitros y las partes estén en una comunicación más activa y que se puedan resolver ciertas cosas de una manera mucho más rápida. Entonces, el artículo 14 habla de una conferencia administrativa. Esto es del centro con las partes, es antes de que se constituya el tribunal arbitral. Y la idea de esto es que si hay cuestiones importantes que el centro tenga que hablar con las partes que se pueden resolver en una conversación, que entonces se haga de esa manera y no tenga que haber un intercambio más lento de resoluciones. Por otro lado, el artículo 25 que ya había mencionado es el de organización y conducción de actuaciones, y esta es la herramienta del tribunal para poder básicamente agarrar el proceso y hacerlo lo que el tribunal y las partes necesitan que sea. Entonces, le da mucha flexibilidad al tribunal y además de incluir los términos de referencia, faculta al tribunal a organizar conferencias con las partes, a decidir excepciones previas, ordenar la bifurcación del proceso, dirigir el orden de la prueba, dictar órdenes sobre la confidencialidad del proceso, entre otras cuestiones. Otra parte importante es que el reglamento establece una sección específica de medidas cautelares y órdenes preliminares. Esta sección es tomada de la Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional que tiene Costa Rica, basada en la ley modelo de la CENUDMI, y la idea fue incorporar esos conceptos para que los tribunales se sintieran más cómodos a la hora de emitir medidas cautelares y órdenes preliminares. La Ley sobre Arbitraje Comercial Internacional tiene una sección muy clara sobre esto, pero la Ley BRAC no. Entonces, la idea fue que este reglamento fuera mucho más claro en eso para que los tribunales no tuvieran problema a la hora de emitir medidas cautelares u órdenes preliminares. En cuanto a la competencia del tribunal y los gastos del proceso, esto no cambió mucho. Y en cuanto a la prueba, tal vez el cambio más importante es el hecho de que incluye que las declaraciones, así como los informes de expertos, se presenten de manera escrita. Entonces, estos informes se presentan de manera escrita junto con los escritos principales, y luego es que se decide si amerita llamar a esos testigos a una audiencia de prueba para someterse a un interrogatorio. Esto, además de hacer más económico el proceso, porque solo se llaman los testigos necesarios y además los que se llaman son sometidos a interrogatorios mucho más puntuales basados en las declaraciones que ellos ya presentaron en el proceso, sino que además propicia mejores interrogatorios, porque son basados en un documento que ya se presentó y que ya se pudo estudiar. Entonces creemos que esto va a mejorar la manera en que se llevan a cabo los interrogatorios en nuestro país. Por último, se da la inclusión del procedimiento abreviado, que es una gran herramienta especialmente para pequeñas y medianas empresas. El procedimiento abreviado aplica en dos instancias. Primero, si hay acuerdo de partes. Entonces, si las partes dicen que quieren llevar el procedimiento abreviado independiente de la cuantía del proceso, se puede llevar. O la otra manera es si hay una cuantía que es menor a la que el centro haya establecido en ese momento como el tope de cuantía para procedimiento abreviado. Entonces, si el proceso es de esa cuantía, automáticamente se lleva a abreviado, menos si se objeta, que en ese caso el consejo decidiría si se lleva o no de manera abreviada. Y también la otra manera es que si la cláusula arbitral indica que es un tribunal colegiado y el procedimiento abreviado por su naturaleza está previsto para tribunales unipersonales únicamente y las partes no quieren
cambiar su voluntad inicial plasmada en la cláusula para que sea un tribunal unipersonal el que oiga su proceso, entonces se lleva de manera regular. Normalmente esto lo que tiene son plazos mucho más cortos, con la solicitud de una vez se presenta la demanda, es un tribunal unipersonal y la duración total de este proceso es de 60 días hábiles a partir de la instalación del tribunal. Entonces es una decisión vinculante mucho más rápida y que realmente puede ser muy útil en procesos sencillos o pequeños en que urja una decisión y que realmente no se necesiten muchísimas más etapas o la complejidad de un arbitraje como los que se llevan usualmente.